Vamos con análisis en detalle. Vamos con análisis en detalle y está con nosotros Humberto Tobón, es el gerente, el gerente de la RAP Eje Cafetero. Ya me lo empezó a presentar, entonces vamos con doctor Humberto Tobón. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? Al saludo, Leonel, a usted y a sus oyentes. Bueno, mil gracias, muy amable. Y pues, hombre, el tren del café, es que hace algún tiempo habíamos hablado con usted de que el tren nos había dejado, que nos iba a dejar el tren, pero bueno, ¿en qué va el asunto? Porque ya últimamente se ha oído hablar mucho de que nos vamos a volver a encarrilar, ¿no? Sí, esa es una buena expresión. A ver, Leonel, hace algunas semanas, unas 3 semanas para ser exacto, los gobernadores de Risaralda, de Caldas y de Antioquia se reunieron para hablar sobre la posibilidad de trabajar juntos en un proyecto muy importante y es darle viabilidad al tren del café. Un tren que conectaría Antioquia con el departamento de Caldas y de Risaralda. En Risaralda saldría desde Caimalito hasta kilómetro 41, en un recorrido de más o menos 32 kilómetros. Y de ahí en adelante estaría un recorrido por el departamento de Caldas hasta llegar a La Feliza. Y de ahí, ahí se conectaría el tren que sale de Medellín hasta ahí y de ahí arrancarían hacia el Caribe para llegar a los puertos de Turbo, donde usted sabe que se está construyendo Puerto Antioquia y otros puertos. Ese es un tema muy importante donde los gobernadores tomaron la decisión de poner recursos de regalías con el propósito de hacer los estudios de prefactibilidad. Eso es uno de esos estudios que cuestan alrededor de 22.000 millones de pesos y lo financiarían entre los 3 departamentos. Pero ese tren es viable sí y solo sí, y esa es la realidad, si se puede conectar con Buenaventura. Y en ese escenario, el gobernador Patiño ya había anunciado hace algunos meses de que estaba adelantando conversaciones con el Ministerio del Transporte con el propósito de revisar la rehabilitación del trazado del tren que siempre se había tenido hasta el corregimiento de Caimalito en Pereira. La ministra María Fernanda Rojas dijo la semana pasada en un evento que se realizó en Cartagena con la CAF, en fin, donde se habló de los temas ferroviarios de Colombia. Y allí ella anunció una noticia muy provechosa para esta conexión. Y es que la conexión entre el municipio de Jumbo, Cartago, Jumbo, Zarzal, Cartago y el corregimiento de Caimalito se va a licitar en el mes de diciembre de este año por un valor de 1.1 billones de pesos. Y eso tiene que ver fundamentalmente con la rehabilitación del tren, de los rieles por donde van a pasar, de mejorar las traviesas que van a ser en cemento, según dijo ella. Y esto es pura trocha corta, o sea, aquí no va a haber un nuevo trazado, no va a haber una conexión con unas dimensiones estándar, ¿no? Va a ser lo que conocíamos, lo van a rehabilitar y lo van a poner a funcionar nuevamente. Esa es una noticia importante porque va a permitir que haya una conexión entre los trenes que podrían salir desde el Pacífico hasta el Caribe. Bueno, y es que hay una línea férrea, por ejemplo, aquí en Caimalito, pero que ya está invadida, ¿no? Claro, ahí tienen que hacer todo un trabajo ellos de recuperar esas zonas del ferrocarril. Pero lo importante de la noticia es eso, que el tren del café tiene viabilidad en la medida en que haya conexión con Buenaventura. Y eso ayudaría a conectar los dos mares. Ahora, el gobierno nacional está pensando en rehabilitar, en construir una nueva ruta del trazado que viene desde Buenaventura hasta Jumbo. Ese es un trazado muy importante porque estamos hablando de una inversión cercana a los 54 billones de pesos. Y vale la pena señalar que en ese trazado usted va
de Buenaventura, Lobo Guerrero. Recuerdo que ahí siempre ha habido un gran problema para ese trazado. De ahí subirían hasta la cumbre y de la cumbre llegarían hasta Yumbo y Palmira. Solo que en Yumbo se trazaría la ruta que viene hacia Zarzal. Y de Zarzal, repito, hasta Cartago y el corregimiento de Caimalito. Sin embargo, en ese trazado que anunció la ministra, se quedó por fuera el departamento del Quindío y ahí ya protestas muy fuertes porque los dejaron por fuera de ese trazado. La ministra anunció que iban a realizar estudios para mirar cómo podían conectarse con el departamento del Quindío, muy seguramente hasta la ciudad de Armenia. Pero eso todavía no está dentro de esta licitación que van a abrir en el mes de diciembre. Y eso permitiría que el departamento del Quindío llegara de Zarzal hasta Armenia y que tuviera entonces ahí sí también conexión con el tren del café, porque también parte de la protesta es que dicen en el departamento del Quindío que ellos los dejaron por fuera de esa negociación con el departamento de Risaralda, Caldas y Antioquia. Entonces creo que ahí se puede recomponer la posición. Sí, escúcheme, Humberto, porque es que en días pasados nosotros emitimos una noticia de la gobernación que decía que se habían reunido los gobernadores de Caldas, de Risaralda y de Antioquia para hablar del tren. Pero ahí en esa reunión dejaron por puertas al Quindío. Y hubo muchas protestas. Mucha gente nos llamó y nos dijo, pero ¿por qué el Quindío no está ahí? Y fue como se planteó la noticia. O sea que eso no es por parte del gobierno, sino los mismos gobernadores, ¿o qué? No, digamos que como hay un trazado independiente que es el que viene de Zarzal hacia el departamento del Quindío y ese hace parte del famoso Tren del Pacífico. Recuerde usted, Leonel, que habíamos hablado en alguna ocasión de que hay un proyecto del gobierno nacional que ya pasó la prefactibilidad y van a licitar la factibilidad que conectaría Buenaventura hasta Zarzal. Inicialmente se había dicho que de Zarzal a Tebaida, de Tebaida a Calarcá, de ahí se subiría hacia el departamento del Tolima, a Ibagué, y se descolgaría hacia Mariquita, Honda, para llegar a la Dorada, donde usted ya también conoce que se licitó el tren de la Dorada hasta Chiriguaná y que conecta ahí con otra concesión que es Fenoco hasta Santa Marta y va a Barranquilla. Digamos, ese es un punto importante y el Quindío está metido dentro de esa concesión. Solo que cuando la ministra habla de este trayecto de Yumbo a Caimalito, no tiene en cuenta el tema de Armenia, ni se tiene en el anteproyecto, no está. Entonces ellos dicen, oiga, ¿y qué pasó? ¿Por qué me sacan a mí de este trayecto? Y eso también tiene otra explicación. Y es que dentro de los proyectos que la ministra anuncia como los 5 más importantes de Colombia, a los cuales este gobierno le va a apuntar en esta fase final de su periodo, son el tren que va de Yumbo a Caimalito. El otro es el interoceánico que va en el departamento del Chocó, que une el Atlántico con el Pacífico. El otro es el que viene de Villavicencio a Puerto Gaitán. El otro es el que viene de Belencito, Bogotá, La Caro y llegaría hasta La Dorada. Y el otro es el de La Dorada, Chiriguaná. Esos son los 5 grandes proyectos que el gobierno tiene. Y llama mucho la atención que no se anuncie el trayecto Zarzal-Tebaida para llegar a Ibagué. Y eso tiene, parece que unas razones extraoficialmente, esto no es oficial todavía, y es que el proyecto total vale 140 billones de pesos. Y habría que construir un túnel en la base de la línea de más o menos unos 22 kilómetros. Y se está revisando ese tema desde el punto de vista no solo técnico, no solamente por las pendientes que tendría que tener y los riesgos que eso tiene que tener, sino también por los costos. Porque hablar de un proyecto de 140 billones de pesos, pues realmente es casi que el 20% del total del presupuesto general de la nación para un año. Y eso lo hace totalmente inviable desde el punto de vista financiero. Están revisando qué hacer en ese escenario. Y por eso la protesta del Quindío, en el sentido de que hoy no ven que eso que ellos tenían casi seguro esté hoy tan seguro. Y por eso la protesta y por eso la reacción de la ministra anunciando que muy seguramente se va a intentar solucionar para poder rehabilitar esa ruta que se conoce y que es
que sería muy eficiente entre Zarzal y el departamento del Quindío, llegando hasta Armenia. Sí, Humberto, me gustaría que, y escúcheme, que nos devolviéramos un poco a lo que usted planteaba. Hay una línea férrea que vale 54 billones. Usted dice que se va a licitar. ¿Esa cuál es? Hay dos líneas férreas muy poderosas en el país. Una es la interoceánica, ¿Sí? que ese es un proyecto en el Pacífico, perdón, en el departamento del Chocó, que vale 57 billones de pesos. Ya. El gobierno nacional anuncia que eso va porque va y que lo va a dejar en un punto sin retorno, es las palabras textuales de la ministra. El otro es el que viene de Buenaventura hasta Palmira, con un nuevo trazado para lograr no superar el 2% de pendiente y con unas nuevas condiciones. Y ese vale 54 billones de pesos. Hasta ahí. Lo otro es que si se continúa desde Palmira para llegar hasta la conexión central de La Dorada, eso valdría 96 billones de pesos adicionales. Y eso no lo tiene hoy el presupuesto general de la Nación. Por eso es que la ministra elude hablar de ese tema, de lo que se considera la conexión hacia La Dorada desde Buenaventura, por ese trayecto. Habíamos hablado nosotros de eso en el sentido de que cuando se hizo ese trazado, los que estaban protestando eran los gobernadores de Antioquia, de Caldas, de Risaralda y toda la dirigencia del norte del valle, porque habían dejado el trazado entre Zarzal y Cartago y Caimalito por fuera de esa primera opción. Entonces, digamos que así es como se está moviendo el tema del tema férreo en Colombia. Sí, pero esa línea a la que usted hace referencia, que llega a Caimalito, ¿eso es una segunda fase o no? Pues digamos que es que eso ha tenido muchos problemas. Mire, por allá en el año 1999, 2000, adjudicaron el mejoramiento y el mantenimiento y adicionalmente la operación de esa ruta, desde el Valle del Cauca hasta Caimalito. La empresa que tenía eso se quebró. Hoy todavía hay algunos líos jurídicos. Sin embargo, el gobierno nacional siniestró ese contrato y lo retomó nuevamente para poderlo licitar, que eso es lo que va a hacer ahora. Eso es la línea que conocemos. La línea que conocemos, lo que van a hacer es una rehabilitación, mejorar todo el tema de las traviesas, modernizar los vagones, en fin. Eso lo van a poner nuevamente a funcionar, tal como lo conocíamos, muy seguramente en unas mejores condiciones técnicas. Sí, claro. Aquí el inconveniente más grande es el recurso económico, ¿no? El gobierno nacional dice que para este trayecto Jumbo Caimalito no va a hacer licitaciones de buscar un socio privado, lo va a hacer de manera directa del presupuesto general de la Nación. Ese fue el compromiso de la ministra. Dijo textualmente, tenemos la plata para hacerlo de manera directa y lo vamos a hacer. Ah, sí. Ah, bueno, ya eso es otro cantar, ¿no? Y eso le da viabilidad al tren del café. Es que ese es un proyecto muy importante para poder conectarnos. Y eso también vuelve muy importante toda esa zona de Cerritos, La Virginia, que conecta con Pacífico 3. O sea, eso es de una importancia sustancial. Y quiérase o no, es lo que, digamos, en conversaciones con los planificadores de esta región, les he venido insistiendo. Tengan en cuenta que el futuro del departamento de Risaralda se llama la conexión de la Virginia en todo el Valle de Risaralda. O sea, ahí no hay tutía. Ese es donde se conecta el país. Ahí. Y si nosotros dejamos perder esa posibilidad, ¿cierto? Eso va a pasar de largo el desarrollo. Y nos vamos a quedar por fuera de eso. Por eso es que se piensa hoy entre las alternativas para hacerlas dentro de 10, 15, 20 años. Alguna cosa tendrá que suceder. El aeropuerto sobre Pacífico 3 en los planes de santuario. Esa es una opción de Balboa. carácter técnico en esa zona, sí, señor. En ese terreno se podría tener aeropuerto, se puede tener la plataforma logística, se puede avanzar en el tema férreo y en el tema carreteable. Y eso se convierte en un nodo que va a facilitar que
por lo menos para el departamento de Risaralda y para Caldas, en el kilómetro 41, que tú lo conoces muy bien, ese es un centro, un gran nodo que va a conectar el Caribe con el Pacífico, y ahí es donde se va a desarrollar todo lo que es el movimiento de las mercancías que llegan al país o que se van del país. Yo creo que ahí es donde está el verdadero futuro de este territorio. Si seguimos pensando que es Pereira Dos Quebradas, tenga la plena certeza que estamos muy equivocados. El futuro de esta región está en esa zona, que es la zona de conexión de la economía colombiana. Así es hacia ese sector donde está el desarrollo. Ya estas ciudades, hacia este lado donde está Dos Quebradas, yo creo que ya queda muy poco, ¿no?, por hacer. La cosa es que para allá se está yendo toda la industria. La atracción de inversión que está llegando, tú ya viste, acaba de llegar una empresa portuguesa de aguacates, se acaba de instalar ahí, acaba de llegar una empresa de motos, se acaba de instalar ahí, acaba de llegar una empresa de plásticos, se acaba de instalar ahí. Entre esas 3 empresas estamos sumando casi 5.000 empleos, pero adicionalmente lo de transformadores se va a instalar en la zona baja del municipio de Balboa, en el corregimiento de Cachipay. Viene súper de alimentos que se viene de Caldas y se instala en Risaralda, y a eso agrégale todas las empresas que están llegando. Usted ve ahí toda la logística del Éxito, de ARA, bueno, de infinidad de empresas en el circuito, en el trazado Cerritos La Virginia. Yo le decía en estos días, en una conversación con el gobernador de Risaralda, que nosotros ya tenemos una plataforma logística de hecho, y es en ese recorrido. Es que, Leonel, cuando usted va en el avión y está entrando a Pereira y empieza a mirar qué está ocurriendo hacia su lado izquierdo, esa cantidad impresionante de bodegas que se están construyendo en todo ese sector. O sea, sálgase de la carretera central y éntrese a Cerritos, a todas esas vías, y va a encontrar cantidades y cantidades y cantidades de bodegas que se están construyendo en esa zona, en ese recorrido que va de Cerritos hasta La Virginia. Y eso ya se convierte de por sí en una gran plataforma logística. Lo que hay que hacer es las complementariedades, el tema de aduanas, el tema de un desarrollo agroindustrial para hacer transformación, en fin, algunas otras cosas, pero eso de por sí ya se planteó y se está construyendo. Y lo otro que... Sí, Humberto, de ahí la importancia de la doble calzada Cerritos La Virginia, ¿no? Digamos que un par vial, más que la doble calzada. Ajá. Los técnicos que he venido yo escuchando, que saben de esos temas de trazado de vías, en fin, lo que están diciendo es que no haya una doble calzada, sino un par. Porque ahí están planteando una cosa bien interesante que a uno se le pasa por alto, y es que dicen, oiga, y cuando usted tenga que girar a la izquierda, ¿qué va a hacer? Con esa trama de tractomulas que están llegando todos los días hacia esa zona. Usted lo que tiene que tener esta vía, que la tiene ya, que puede ser de subida, y construir otra por otro lado, por otra parte de un par vial que le permita a usted hacer retornos. Bueno, eso lo trazarán ellos. Pero lo que se construya ahí, doble calzada, par vial, lo que quieran, se tiene que hacer. Porque realmente es ahí donde debe apuntarle la inversión pública de las grandes vías de la ciudad de Pereira hacia el municipio, hacia el corregimiento de Caimalito. Y de ahí en adelante, pues será La Virginia y los municipios de ese entorno y la gobernación, en fin, la que tendrán que asegurar el desarrollo de ese territorio. Le repito, Leonel, si no se hace y no se piensa desde ya ese desarrollo, tenga la plena certeza que el progreso nos va a pasar por un lado. Usted ya conoce lo de la vía panamericana, todas esas construcciones que se están haciendo, y usted puede perder todo el impacto económico en esa zona. Y creo que bien vale la pena repensar el desarrollo del territorio en ese sentido. Y de ahí la importancia que nuestra dirigencia pues se ponga a tono, ¿no?, con la realidad y la necesidad, ¿no? Yo creo que está despertando mucho. Mire, desde el discurso de posesión del gobernador de Risaralda, el doctor Patiño Ochoa ha dicho reiteradamente que hay 2 cosas que hacer en esa zona.
varias cosas que hacer en esa zona. La primera, la vía, ¿cierto? Ese es un punto claro. Lo segundo, asegurar la plataforma logística. Que ha tenido inconvenientes, en fin, pero esa es una plataforma que hay que asegurar. Tercero, lograr que haya un ordenamiento territorial de todos esos municipios que dan contra Pacífico 3 para poder aprovechar los beneficios de Pacífico 3. El problema hoy es que solamente la Virginia y Balboa han actualizado su ordenamiento territorial, los otros municipios no. Y hoy está prohibido hacer cualquier cosa sobre la vía en los otros municipios. Entonces tiene que actualizar su plan de ordenamiento para poder sacarle el provecho máximo. Tercero, que hay que buscar el transporte multimodal en ese territorio y el gobernador ha sido totalmente insistente en que se tiene que hablar del tema aeroportuario. Ese es un punto muy importante. ¿Y eso a qué conduce? Conduce a una cosa también muy interesante, y es que ahí empieza a confluir en esa zona un desarrollo que se vuelve mucho más macro, mucho más regional. ¿Por qué? Porque ahí se está constituyendo una zona económica logística especial que viene del departamento del Quindío, todo el norte del valle, en esa zona cordillerana, llega a Risaralda y va hacia Caldas. ¿Y eso qué implica? Que todos esos municipios que hay alrededor de Caldas, en el occidente de Caldas, Belalcázar, Viterbo, Risaralda, San José, Anserma, por ejemplo, más los municipios de Risaralda, más los municipios del norte del valle, más los municipios del Quindío, y usted mira el mapa, eso es una línea continua que llega hasta kilómetro 41. Y en esa línea continua es que se está desarrollando toda la logística de este territorio. ¿Qué significa eso? Que entonces ya no es solamente una conversación que debe sostener el gobernador de Risaralda en el proyecto de modernización de este territorio, sino que eso también tiene que incluir a los gobernadores del Quindío, a la gobernadora, por el momento, del Valle del Cauca, al gobernador del departamento del Quindío, a las asambleas de esos departamentos, a los consejos municipales, ¿cierto? Y a los alcaldes de esos territorios, además de los inversionistas y los grupos económicos. Porque eso no se hace solo y no se hace tampoco de la noche a la mañana, pero tiene que ser una concertación. Y esa concertación, ¿qué implica? Que haya un ordenamiento territorial homogéneo, digamos, homogéneo en el sentido de que todo lo hagan, con variedades, claro, pero que todos estén de acuerdo en hacer un ordenamiento territorial en ese gran cinturón logístico que, de hecho, ya se está construyendo, sin necesidad de que haya una norma ni nada, se está construyendo. Y lo están haciendo ¿quiénes? Los empresarios privados. Y muchos de ellos están viniendo de otras regiones del país y de inversión extranjera, no se nos olvide. Sí, es una expectativa muy grande. Además, quería agregarle algo y el tema del lote de Miralindo, o la finca, eso no es un lote, la finca de Miralindo, la parte que le dieron al Batallón San Mateo. Escuché algo que habló el gobernador con el ministro de Defensa. Es importante que a esa finca le dé un uso adecuado, ¿no? No, pues claro, pues es que ese es un terreno maravilloso para poder desarrollar los proyectos agroindustriales de la región que van a permitir que la capacitación de la gente, trabajo para la gente, ubicación industrial, desarrollo de todos estos temas de internacionalización de la economía. Porque usted puede decir, ese terreno lo ocupan los campesinos. ¿Listo? Mire, Leonel, ahí no hay hoy la posibilidad que el municipio de La Virginia desarrolle toda la infraestructura de servicios públicos. No tiene cómo. ¿De dónde va a sacar la plata para desarrollar ese proyecto ahí? Entonces, usted no puede colocar unas 100, 200, 300 familias campesinas en un terreno donde usted no le puede ofrecer los servicios públicos básicos, no le ofrece la conectividad que ellos necesitan. Lo que se necesita en ese territorio del centro y occidente de Risaralda es que haya posibilidades de empleo, de que la gente pueda ir y trabajar, pero también capacitarse de la manera más adecuada posible para responder a las necesidades del mercado. Ahí es donde está lo realmente importante. Y ahora, todo lo de la reforma urbana, que creo que es el debate que ha venido dando el señor gobernador, es, oiga,
hay otros terrenos. ¿Por qué no buscamos otros terrenos donde pueda hacerse la reforma agraria? Yo ayudo, dice el gobernador, pero venga, faciliten este terreno que está exactamente en el cinturón del desarrollo económico del departamento y hacemos toda la complementariedad que se necesita. Si usted me ocupa ese terreno con unos campesinos donde no van a tener los servicios públicos y los van a dejar ahí, pues nos crea es un problema no solamente al municipio, sino en general al departamento y la región. Por eso es que es tan necesaria la concertación, por eso es necesario sentarse y yo he dicho una cosa que no suena muy políticamente correcta, pero es la realidad. Usted no puede planificar desde un asiento sentado en Bogotá, ¿cierto? En la calle 26, unos territorios que usted no conoce cómo se mueven, no conoce la idiosincrasia de ese territorio, no los ha visto y no sabe cómo es la funcionalidad. Ese es parte del problema que nosotros tenemos cuando se planifica a distancia y se planifica desde un mapa o se planifica desde un render. Así no es como funciona la realidad. Hay que venir al territorio, hablar con la gente y mirar que las expectativas de desarrollo que se puedan plantear sean de largo aliento y sostenibles. Sí, hay quienes se quedan con la vocación, es que esto es de vocación agrícola, pero una cosa es la vocación y otra cosa son las dinámicas actuales, ¿no? Sí, y eso es respetable, digamos, hablar de esos temas. La cosa es que hay una realidad, hay una realidad. Este territorio tiene una gran capacidad de convertirse en un centro nodal logístico nacional. Eso es la verdad. Mire, usted ahí puede encontrar todo lo que viene de Buenaventura, que usted sabe que es el puerto de importación más importante de Colombia, y encontrarse ahí en esa zona con la desconsolidación de toda la mercancía. Lionel, hoy los carros que entran por Buenaventura, el maíz que entra por Buenaventura, el algodón que entra por Buenaventura, todo lo que entra por Buenaventura, cogen los camiones, suben la línea y van hasta Bogotá. Desconsolidan en Bogotá y nos vuelven a mandar esa misma mercancía, casi que en el mismo camión, otra vez para repartirla en Ibagué, en el Quindío, en Risaralda, en Caldas, en el norte del Valle y en Antioquia. No tiene ningún sentido. ¿Cuál es la economía ahí? Cuando usted puede tener un centro ubicado en la Virginia, donde desconsolide toda la mercancía del occidente colombiano y la que se tenga que ir para Bogotá, pues se va para Bogotá. Pero cuando usted tiene esa desconsolidación, imagínese el impacto económico tan positivo que tendría para toda la región ser usted el centro donde desconsolida mercancía y donde haga los trámites de importación y exportación de mercancías para que cuando el camión llegue a puerto ya no tenga que hacer fila, sino que entre directo para dejarlo de mercancía que está conduciendo. De eso es que se trata estos temas económicos que creo, repito, el gobernador de Risaralda, el gobernador de Caldas con su proyecto del corredor logístico agroindustrial de Occidente para el kilómetro 41, vienen pensándolo como es, pensándolo adecuadamente, planificando y concertando con los actores regionales. Muy, muy en sintonía, Humberto, para mirar hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar allá, ¿no? Porque eso también, una cosa es pensar y otra cosa es cómo es que se va a llegar a eso, a consolidar todos esos proyectos de gran importancia para esta zona del país, ¿no? Sí, y Leonel, una cosa que es fundamental, es que eso tiene que tener continuidad. Digamos, uno aplaude la decisión del gobernador de Risaralda de haberle dado continuidad a proyectos como el CIVI, la plataforma logística, el hospital, en fin, a todos esos proyectos, la doble calzada, las vías del Samán, que a veces son un chicharrón, pero es que para eso es que nombran a los funcionarios públicos y los eligen, para que solucionen problemas. Y creo que eso es lo que tienen que hacer este gobernador, el gobernador que sigue y el que sigue, porque esos son proyectos que usted no va a ver en 4 años, son proyectos de 12, 16, 20 años para poder consolidarse. Finalmente, Leonel, recuerde que hace más o menos unos 30 años empezaron a pensarse esa vía que le estoy hablando de Pacífico 3, ¿sí? Esa que parte desde ahí, desde el municipio de La Virginia, Viterbo, en fin. Hace casi 30 años se pensó y se hizo. ¿Por qué? Porque alguien pensó y le trabajaron a la cosa y sacaron las licitaciones y se demoraron 8 años construyéndola, lo que fuera, pero ya la tenemos. Eso es la continuidad de las políticas públicas y de las decisiones de gobierno que tienen que estar en distancia. Usted no puede posesionarse hoy y borrar de un solo plumazo lo que han hecho los anteriores, porque eso es lo que retrasa las sociedades. Así es. Humberto, mil gracias. Muy amable. Feliz día.
Lo mismo, Leonel, un abrazo para ustedes. Un buen día. Igualmente, mil gracias. Humberto Tobón es el gerente de la RAP Eje Cafetero. Eso se vale soñar, ¿no? Y qué bueno es que se sueñe, sobre todo con argumentos y bueno, mirando hacia dónde está el futuro de este territorio. Pensando, decían los viejos, más allá de las narices, decían ellos, más allá de lo que tengo al alcance de mi nariz, de la punta de mi nariz. Y si uno es ñato, peor. Entonces, lo que hay que mirar es con futuro, proyectarse y buscar que las cosas cambien pues de una manera positiva. Y esas transformaciones se tienen que dar. No nos puede dar miedo, no nos puede dar miedo para nada pensar, actuar y sobre todo que pues hay algo que uno tiene que reconocer y es que se está trabajando. Están trabajando y esas reuniones entre los gobernadores de Caldas, de Risaralda, de Antioquia, por ejemplo, que recientemente se dio, es importante para mirar más allá de una frontera tan corta como la de Risaralda. Este es un departamento muy chico que tiene que pensar en grande y para pensar en grande pues tiene que unirse a otros y formar unas regiones macro como lo hace la costa atlántica, que eso es inmensa, es un monstruo de 1000 cabezas y que precisamente lo que hablan ahí repercute a nivel nacional y es por eso que les escuchan tanto en la capital de la República, donde está la plata, donde está el gobierno central, que es el que dispone de los recursos para las regiones. Bueno, y ojalá pues que el próximo gobierno nacional también sea, bueno, acorde con las expectativas que tienen las regiones para su desarrollo en todos los frentes. Estuvimos con ustedes, Humberto Tobón, nuestro analista, él es economista, especialista en derecho privado, finanzas privadas. Y yo soy Leonel Arbeláez. A ustedes mil gracias, muy amables. Al mediodía volvemos con las noticias. Mañana, Dios mediante, otro tema de interés aquí en Análisis en Detalle. Chao, chao. Café Caliente Noticias. Una mirada distinta.